Hola muchachos, ¿cómo están? Hoy los veo para que hablemos un poquito acerca del cuento que vamos a escribir. Entonces, un poquito para dar las pautas del cuento, ¿no? Lo primero es que vamos a hablar de un cuento de alrededor de 2.000 palabras. Podemos ir un poquito más allá, 2.500, podemos ir un poquito menos, hasta las 1.500, pero entre 1.500 y 2.500 palabras, lo ideal es que ronde las 2.000 palabras. Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver. Lo segundo, una vez que vemos, tenemos que recordar que el cuento es en clave negra. Entonces, la idea es que haya algún misterio y que lo solucionemos. O sea, planteemos algún tipo de misterio y tengamos un desenlace en donde conseguimos la solución a ese misterio. Y que para eso sigamos algunas de las pautas de la novela clásica. ¿Cuáles son algunas de las pautas de los policiales clásicos o las mínimas que yo quiero que sigan en esta historia? La primera es que el lector tenga la misma información que tiene, bueno, que exista algún tipo de detective o de persona que resuelve el misterio, que haya un protagonista que nos guía en la solución de ese misterio, que ustedes creen a ese protagonista, lo desarrollen y que sea ese protagonista el que por algún motivo busca la solución o busca qué fue lo que ocurrió. Esa es la primera pauta que tenemos que cumplir, que haya una persona que solucione el misterio. Bueno, la primera no, la primera es que exista un misterio. Uno, que exista un misterio. Ya les he dicho la primera pauta como 30 veces y ya he cambiado la primera pauta varias veces. Repetamos de nuevo. Uno, que exista un misterio. Eso es lo primero, que exista un misterio. Dos, que exista una persona que solucione ese misterio o que el misterio se solucione. Tres, que el espectador tenga el mismo conocimiento que tiene la persona que soluciona el misterio para solucionarlo. Eso es súper importante para no engañar. ¿Se acuerdan que hablábamos de no engañar a la audiencia? Que dispongan de la misma información. Estos son los tres elementos fundamentales para desarrollar un cuento policial. Que exista un misterio, que haya una persona que solucione el misterio y que el lector tenga los mismos insumos que el que solucionó el misterio para solucionar. Una vez que sabemos esto, hay otros elementos que tomar en cuenta. El largo, ya se los dije, 2.000 palabras. Lo que queremos aquí como básico es 2.000 palabras aproximadamente. Pero luego tenemos que pensar también en la estructura, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es o cuál vendría a ser la estructura de la que nosotros hablaríamos o con la que nosotros trabajaríamos en este caso? ¿Cuál sería esa estructura con la que estaríamos trabajando? En primer lugar, tenemos que pensar, no necesariamente ustedes tienen que seguir este orden para hacer las cosas, pero sí tiene que haber estos elementos. En primer lugar, vamos a presentar cuáles son, vamos a dar una introducción representando los personajes, el lugar donde transcurre la historia y el misterio, qué es lo que ocurre, ¿no? Primero que nada presentamos el misterio. Bueno, no tenemos que seguir el orden, como ya les dije, pero hay que presentar el misterio y a los personajes que desarrollan ese misterio y probablemente también el lugar en donde transcurre el misterio. Entonces habrá una acción inicial, un punto de partida donde comienza, donde nos damos cuenta que hay un misterio que está creciendo. Cuando son novelas, por ejemplo, negras, siempre hablamos que se empieza con el asesinato en las novelas clásicas. Bueno, no necesariamente aquí con el asesinato, pero tenemos que tener un punto de partida. Luego tenemos una acción creciente. Ese punto de partida, las acciones comienzan a desarrollarse y desarrollarse y van subiendo y subiendo hasta que llegan a un momento de clímax. Ese clímax es el momento más intenso de la historia, que en el caso de los cuentos policiales o de los relatos policiales, de las novelas policiales, cuando yo estoy así, quiero saber qué fue lo que pasó. Entonces, en ese momento ocurre el giro o comienza el momento en el que va bajando el punto máximo de acción porque va a venir el desenlace y me voy a enterar de lo que pasó. Y por último está la resolución o el desenlace. Cuando el conflicto central de la historia, es decir, en este caso el misterio, se resuelve o se soluciona. ¿Qué pasa a continuación? ¿En cómo terminamos de cerrar? Ustedes lo deciden. Entonces recuerden, yo no digo que tienen que seguir ese orden, hoy en día en literatura se permite que juguemos con el orden de las cosas, pero de esto tenemos que hablar. Otra cosa que ustedes deben plantearse es quién es su narrador. Tienen que tenerlo muy claro. Yo les aconsejaría que, lo que sí les aconsejo es que como es un cuento tan corto, hagan primero un esquema y no se sienten a escribir sin saber qué es lo que va a pasar antes. No es que eso va surgiendo y va a surgir solo, no, no, no. Ustedes primero piensen qué es lo que van a escribir y luego lo escriben, porque solo probablemente no surja. Y aquí necesitan tener algún tipo de estructura. Entonces, piensen primero quién va a ser su narrador. ¿Van a ser un narrador en tercera persona? ¿Va a ser un narrador en primera persona? ¿Va a ser una mezcla? Por ejemplo, Vargas Llosa, no sé si se los he dicho, es un experto que en el mismo párrafo tiene tres narradores. La persona está hablando en primera persona, luego alguien dice en tercera persona y luego hay un diálogo y todo esto va de un lado a otro. Bueno, ustedes decidan quién está narrando la historia y a partir de quién se cuenta. Este juego de cambiar de narradores lo hace muy bien también, se hace de Cervantes, ¿no? Desde el Quijote y es un clásico. El Quijote está contando un libro que se consiguió de otra gente, el que está contando la historia. Y eso le permite cambiar y confundir el narrador de uno a otro cada vez que le da la gana. Y es algo muy interesante. Y a partir de allí, el jugar con los narradores es una de las cosas que más se ha hecho en literatura y que ustedes tienen que, de alguna manera,
tomar en cuenta, ¿no? Luego conozcan a sus personajes, piensen quiénes son esos personajes principales y cómo son. Como esto es un cuento, probablemente nosotros no tenemos o no vamos a poder dedicarnos a explicar exactamente cómo son los personajes y cómo es cada uno de ellos y adentrarnos muchísimo en su psicología. Pero es los más importantes sí. O sea, tenemos que dar algunos rasgos importantes que nos permitan descubrir cómo es la gente o cómo no es la gente. Decidan ustedes mismos qué van a describir más, personajes o situaciones. Cada narrador es distinto. Rosa Montero en esa reseña que yo les puse como ejemplo que hace Vargas Llosa de La Loca de la Casa, cuando ella escribe La Loca de la Casa, ella dice que hay dos tipos de escritores. Los escritores que hacen amplias descripciones de lugares y de sitios y los escritores que hacen amplias descripciones de personajes y que se encargan de crear personajes. Yo, por ejemplo, siento que incluso creo mejores personajes de lo que escribo historias. Entonces, bueno, cada quien tiene alguna fortaleza y esa fortaleza es a lo que se dediquen. Limitan también la amplitud de la historia. Recuerden que esto es un cuento y que hay que crear un desenlace rápido. Entonces, ¿qué tantas ramificaciones puedo hacer? Quizás no sean tantas. ¿Qué tanto puedo describir antes de llegar al momento inicial? Quizás no puedo describir tanto. Este tipo de ejercicios, yo tengo un cuentico escrito como un ejercicio de esto y de hacer una información de misterio, bueno, se los voy a pasar para que lo lean. No es que yo creo que es maravilloso, no creo que es el mejor cuento del mundo, pero es un cuento que es un ejercicio. Y en el cuento se puede ver claramente que es un ejercicio. Y además hacemos el juego de que ustedes me critiquen a mí y me digan todo lo que no les gustó de mi cuento, cosa que me parece maravillosa y que les aplaudiré y que me encantará sin ningún problema. Entonces, básicamente estas son las pautas más importantes que creo yo, ¿no? Que tenemos que seguir a la hora de comenzar a escribir el cuento. Pero luego hay una última cosa que a mí me parece muy importante y casi que más importante incluso que escribir, es la cosa más importante que es reescribir. Usted escriba el cuento, trate de escribirlo con algún tiempo para que entonces usted lo lea por lo menos 20 o 30 veces y lo corrige, y lo corrige, y lo corrige, y lo corrija, porque en ese corregir y corregir y corregir es que el cuento termina siendo un buen cuento y estando bien escrito. Porque si usted lo escribe una sola vez y me lo manda, los errores que va a tener de redacción van a ser gigantescos. Si usted lo lee y lo relee, y cuando lo lee y lo relee, lo va cambiando y lo va arreglando y lo va arreglando, luego el cuento será perfecto. Entonces escriba y reescriba, que en la reescritura es en la que está el, el kit de la cuestión y en la que logramos que el cuento esté realmente bien escrito. Y bueno, tengan las mejores ideas del mundo, consúltenme todas las ideas que quieran, pregúntenme todo lo que quieran y dediquen este tiempo a leer y a escribir. Les va a quedar además para leer durante el tiempo que tenemos ahora algunas cosas pendientes, las terminamos de aclarar en clase. Besitos a todos y gracias por la comprensión estos últimos días que estaba enfermita. Chao, chao, chao.